que la punta de la pala no sobrepase la velocidad del sonido. En su último podcast, José Elías nos habla de sus molinos de viento y nos da una lección de física de movimiento circular uniforme. Veamos qué nos dice. O sea, tú tienes un molino de 120 metros de diámetro, la punta de la pala, cada vuelta, tú imagínate cuántos metros por segundo hace. Si tú tienes que ver que esto no sobrepase la velocidad del sonido, porque cuando sobrepasa la velocidad del sonido, lo que pasa es que se generan unas microexplosiones en la pala y entonces se destroza. Claro, como lo de los jets, ¿no? Que le sale ahí como el cono ese. ¡Puf! Efectivamente. Pero una pala de esas puede llegar... El sonido son 340 metros por segundo. Claro, sí. ¿Llega a esa velocidad? Por supuesto. Ten en cuenta, mis molinos tienen 60 metros de radio, 120 metros de diámetro. Pues el arco, ¿no? Se llama el perímetro, ¿no? Es 2πr o algo así. Uh-huh. Pues un molino de estos hace 2 vueltas por segundo. Tú imagínate a cuánto va la pala. La pala va folladísima. Claro. La punta, Claro. La parte de abajo no, pero la punta. Tienes que garantizar que esa velocidad de radio no sobrepase la velocidad del sonido en la punta. Bien, pues José Elías nos dice que sus molinos tienen un diámetro de 120 metros y luego también nos dice que obviamente eso equivale a un radio de 60 metros. El diámetro es 2 veces el radio. Luego también nos dice que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. José Elías también nos dice que el arco, la distancia que recorre las puntas de las hélices del molino, equivalente al perímetro de un círculo, porque se describe en un movimiento circular, es 2πr. Y por último también nos dice que la punta de la hélice del molino da 2 vueltas por segundo, y aquí no especifica de qué magnitud está hablando, pero nosotros, conociendo las unidades, podemos saber de qué magnitud hablamos. Si hablamos de metros segundo, sabemos que es la velocidad lineal. Si hablamos de metros, sabemos que es una distancia. Si hablamos, en este caso, de vueltas entre segundo, hemos de saber que estamos hablando de la velocidad angular. Todo esto es para conocer a qué velocidad lineal se debe mover la punta de la hélice, y nos da una condición, que es que esa velocidad siempre debe ser menor a la velocidad del sonido, porque en ese caso se producen explosiones que pueden dañar la estructura del molino. Todo esto forma parte de un ejercicio típico de movimiento circular uniforme. Uniforme porque es a velocidad constante, no hay aceleración. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad lineal? Siempre que queremos encontrar una magnitud lineal a partir de un angular, lo que vamos a hacer es coger la magnitud angular y multiplicarla por el radio, y obtendremos la magnitud lineal. Es decir, la velocidad lineal será igual a la velocidad angular por el radio. Por cierto, si tienes alguna duda, déjamela en el link de la descripción, suscríbete al canal para ver más vídeos y dale like al vídeo. Tan simple como usar esta fórmula y sustituir los valores. Velocidad angular nos dice 2 vueltas por segundo. ¿Cuál es el problema? Que siempre hemos de trabajar en unidades del sistema internacional. La velocidad angular es en radianes segundo, ¿vale? No en vueltas, sino en radianes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer una conversión de vueltas a radianes. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo que hemos de hacer es el factor de conversión para pasar de vueltas a radianes. Media vuelta es pi radianes, y por lo tanto una vuelta entera es 2pi radianes. Tachas vueltas con vueltas y nos quedará arriba radianes y abajo segundos. 2 por 2pi, que es 4pi radianes entre segundo. La velocidad angular en sistema internacional. Y ahora sí, podemos calcular la velocidad lineal, porque la velocidad lineal será 4pi radianes segundo por r, 60 metros. 4pi por 60. ¿Qué unidades tiene esto? Pues recordemos, 4pi era radianes segundo y el radio está en metros. Radianes, hemos dicho antes, es la unidad de medida de los ángulos, pero un ángulo no tiene dimensiones físicas. Los metros sí, los metros la dimensión es la longitud y los segundos la dimensión es el tiempo. Por lo tanto, si multiplicamos radianes entre segundo por metro, los radianes es como no decir nada, y por lo tanto lo que nos queda es metro entre segundo, las unidades de la velocidad lineal en sistema internacional. Conocer las unidades de las magnitudes nos puede servir para asegurarnos que el resultado sea correcto. Esta sería, con los datos que nos da, la velocidad a la que iría la punta de la hélice del molino. ¿Es esta velocidad superior a la velocidad del sonido? Con calculadora, esto nos dará a una velocidad lineal de 753,98 metros segundo. Obviamente supera la velocidad del sonido, que es 340 metros segundo, y por lo tanto esta velocidad provocaría esas explosiones y haría que se rompiese el molino. Tanto esta velocidad no es posible. Precisamente por eso usan unos mecanismos para limitar la velocidad máxima del molino.